Pues vamos presentando ya a los invitados de esta tarde. José Luis Suárez Mielgo es socio fundador en Living Cohousing. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felipe Martín Moreno, presidente de la cooperativa Profuturo, presidente nacional de Kaumas, que son unas aulas universitarias de mayores. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Manuel Prieto, del Centro de Participación Activa Málaga Trinidad. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y Carlos de Linares, geriatra, fundador de la Sociedad Andaluza de Geriatría. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, salud. Hola, buenas tardes. Bueno, Mariló, ya estamos todos, así que como a Mariló le encanta y además tiene siempre esos datos tan fresquitos, ¿verdad, Mariló? Pues vámonos que nos vamos a empezar. Sí, yo creo que podemos empezar. Bueno, ya hemos dicho que la población de mayores va aumentando en España considerablemente y que parece que la tendencia es esta. Yo creo que hay que empezar a pensar que tenemos que buscar modelos diferentes para compartir nuestra vida, para intentar al menos no vivirla en soledad, y esta que se propone aquí esta tarde es una de ellas. Así que vamos a plantear que ahora mismo yo creo que tenemos 4 opciones que están claras, que todo el mundo las tiene presentes como posibilidades para una persona mayor. Podemos tener una casa propia, lógicamente. Ya sabemos que la casa propia no tiene necesariamente por qué estar adaptada y que nos puede invitar en un momento determinado a la soledad. Otra opción, convivir con los hijos, lógicamente. ¿Qué puede suponer esto? En gran parte de los casos, carga familiar, inevitablemente. La residencia geriátrica, podemos elegir, lógicamente, si queremos estar seguros de que vamos a estar muy bien atendidos y todo lo demás, pues hay escasas cantidad de ellas, no hay muchas, costosas, conlleva también, pues eso, también normalmente pérdida de libertad, de privacidad. Luego tenemos también la vivienda tutelada, también son escasas, son costosas. Y el grupo de vecinos, lógicamente, en este caso sería aleatorio. Son 4 opciones que todo el mundo baraja, están ahí, por supuesto, y esta sería pues otra opción más, una quinta opción. Cada uno pues puede elegir la que más le convenga, la que más le guste, pero hay que conocerlas bien, tomar una decisión y optar por la que más convenga a cada una. Están todas ahí encima de la mesa, pero vamos a intentar conocerlas un poco mejor y saber bien lo que queremos y lo que necesitamos. A eso vamos. Vamos a conocerlas mejor y vamos a iniciar la charla. Insistimos, se trata de una charla, pueden ustedes participar cuando quieran, porque no es otra cosa que eso, que un tiempo de sobremesa, pero por empezar a dar algunos datos, no sé, por dejar sentado qué es de lo que estamos hablando, qué sería el cohousing. José Luis, cuéntenos. Bueno, pues básicamente, como ha comentado Mariló, no deja de ser una opción más a todas las posibilidades que existen, y que ahora mismo, bueno, pues no es algo experimental, porque en España está empezando a iniciarse el modelo, pero en el resto de Europa, como has comentado antes, desde los años 60, y en Estados Unidos se está desarrollando con bastante fuerza. Básicamente el modelo es un modelo que fomenta la participación de las personas en el desarrollo de tu vivienda y de tu hogar, y de crear entornos en la vivienda que favorezcan un poco las necesidades a las que tú el día de mañana o hoy mismo puedes tener, necesidades desde el punto de vista físico como social, porque estás creando un entorno de personas con las que estás compartiendo experiencias, con las que compartes tu día a día, siempre manteniendo cada uno su privacidad y su independencia. Eso es una cosa que está por encima de todo. Esto no es como muchas personas, cuando empiezas a contar un poco el modelo, piensan que es algo en plan como una hippie. No tiene nada que ver. Esto al final son personas que deciden por sí mismas vivir de una determinada manera, conviviendo con otras personas, manteniendo cada uno su independencia y sobre todo decidiendo en su día a día qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Felipe, que es presidente de una cooperativa de Profuturo, también nos puede dar algunos datos interesantes. Pues bueno, añadiendo lo que ya se ha dicho, aparte de esas 4 formas de vida, pues hay otra que en la que empezamos a trabajar en el año 2000, nosotros aquí en Profuturo, y lo que podríamos decir es que es el ejercicio práctico de las ideas que apuntaba José Luis. En definitiva, esto es un colectivo
de personas, son 127 apartamentos, son apartamentos que están dotados absolutamente de todos los servicios necesarios en cada momento. Es un complejo evidentemente comunitario, es autogestionado, y en estos momentos pues ya llevamos 5 años viviendo en el complejo y tenemos las experiencias suficientes como para decir que es el futuro del mayor, en el sentido de que el mayor quiere independencia, pero quiere estar cerca de los suyos, no quiere desarraigos, no se quiere sentir solo, y esta es la única forma de que, como alternativa a una residencia, pues el mayor decide la forma en que quiere vivir y se rodea de los suyos. En definitiva, este es nuestro complejo. Manuel, ¿cómo lo ve? Manuel Prieto, del Centro de Participación Activa Málaga Trinidad. Bueno, yo en principio diría, bueno, no es mi campo de trabajo, yo trabajo con personas mayores, pero básicamente son personas válidas todas y además están en el Centro de Participación Activa, es un centro abierto, un centro dinámico, un centro que trabajamos el envejecimiento activo. Yo personalmente el cohousing, bueno, pues ahora mismo en España yo creo que está en su arbor, en su inicio. Probablemente, como han dicho las dos personas que me han antecedido, de aquí a unos años, probablemente dentro de 30, 40, 50 años, sean una alternativa importante de futuro al tema del envejecimiento, al tema de cómo los poderes públicos tienen que afrontar este tipo de problemáticas, pero yo ahora mismo realmente no... Ahora mismo yo sinceramente no lo veo a muy corto plazo. Ya sé que hay experiencias que se han puesto y están funcionando, pero todavía no le veo la viabilidad. Lógicamente, como todo, tiene que empezar a andar y dentro de un año lo veremos. Se ha apuntado, por ejemplo, países como Dinamarca, que en el año 70 comenzaron con el cohousing, en Suecia, y puedo decirles que hoy el sistema del cohousing, tanto en Dinamarca como en Suecia, quiero recordar, y son datos más o menos recientes, solamente en Dinamarca el 1% sigue este estilo de convivencia, de viviendas colaborativas, y en Suecia, que es una sociedad mucho más avanzada, al 0,05. Es decir, todavía no lo veo yo muy... pienso realmente que es así. No sé, Carlos, de Linares, como geriatra, ¿cómo lo ve, Carlos, esta opción del cohousing? Bueno, es una opción más, pero una opción que está mediatizada por unas características sociales muy determinadas. Se ha dado en los países centroeuropeos, en Estados Unidos también. Lo que pasa es que en Estados Unidos tiene una variación, que son los complejos gerontológicos, que es adaptar las edades de la tercera edad, adaptar la arquitectura a las edades de la tercera edad. No es, hay una primera fase en donde generalmente son matrimonios, entonces arquitectónicamente eso es pues lo que llamamos unos adosados, con zonas para hijos cuando vienen a verte, con unos servicios comunes tanto en la esfera de servicios deportivos como servicios sociosanitarios. Después hay otra fase, que es cuando la persona está sola, que son apartamentos o apartahoteles adaptados, y después hay otra tercera fase, que es cuando la persona está incapacitada. Entonces, ese tipo de modelo es un sexto modelo de los que comentábamos anteriormente, que, por ejemplo, en zonas de Estados Unidos como Florida, California, pues se está dando con bastante bastante aceptación. No obstante, el problema nuestro es que nosotros nos encanta tener propiedades, y la propiedad del piso pues condiciona y ancla la posibilidad de alternativas como estas, ¿no? Son alternativas viables porque están totalmente experimentadas, y no son tan recientes. En Málaga, por ejemplo, ya existía una cooperativa en los años 90, ¿no? Que construyeron unos apartamentos, tal, pero tienen otro problema, que es que la construcción de estos
suelen, en mi experiencia en España, es que suelen realizarse en sitios aislados, con lo cual lo que estamos generando son guetos, y eso no lo quiere nadie. Este tipo de apartamentos tiene o de complejos tienen que estar muy metidos dentro de la comunidad. La persona quiere convivir con personas de su misma edad y de otras edades. Es muy conveniente que se convivan, ¿no? La convivencia intergeneracional enriquece a todo el mundo. Bueno, pues ya están las posiciones claras, así que si quieren ustedes ya pueden hablar. Perdón, yo quería hacer una pequeña matización a lo que ha comentado Carlos respecto al tema de crear guetos. Efectivamente, una de las cosas que se puede caer en hacer un desarrollo es buscar, con la obsesión de la búsqueda de un suelo muy determinado, aislarte de tu entorno. Y es una cosa que ha dicho Felipe, no darse a arraigarse. Felipe lo ha dicho muy claro, es muy importante que las personas mayores no se desarraiguen. Al final es crear entornos que estén integrados en la comunidad, que no sean guetos y que faciliten y que permitan la permeabilidad con las personas con las que están conviviendo, no solamente su familia, sino pues tus vecinos, en tu pueblo. Es decir, que al final es muy importante no crear esos guetos, y eso es muy importante a la hora de hacer el desarrollo, de elegir la ubicación y de trabajar con las administraciones también para que faciliten ese modelo, se pueda hacer y desarrollar en suelos que ahora mismo tienen las grandes ciudades que están disponibles para poder hacer estos desarrollos y que muchas veces dependen de la voluntad política para poder sacar adelante estos proyectos. A mí me parece una cosa importante también, y es que también hay que entender que hay que hacerlo accesible económicamente a estas personas. Eso es muy importante. Y otra cosa, a mí me ha recordado cuando lo habéis explicado un poco en qué consiste, a los pueblos de toda la vida. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que me crié en un pueblo y esto se hacía de una forma bastante natural. Cada uno tenía su casa, pero luego todo era bastante común, desde que la gente iba a lavar al mismo sitio hasta que había una modista que iba casa por casa y era la misma para todos, o la mujer que limpiaba en las casas era la misma para todos, y esto resultaba cómodo para la gente que trabajaba y cómodo y económico para la gente que utilizaba los servicios de estas personas. Me imagino que esto también funcionará así, y eso resulta cómodo y barato. Sí, Mariló, mira, yo tendría que añadir algunas cosas a las que se han dicho. Yo como experiencia que tengo de ya estar viviendo 5 años en este tipo de vivienda. Y que siempre pensamos que son siempre mejores que nosotros y que las ideas fuera de nuestra geografía son ideas extraordinarias y que nosotros implementaremos dentro de muchos años. Y yo tengo que decir que, hombre, yo no soy nada raro, pero ya estaba pensando en esto cuando llegó la época de próxima a mi jubilación, y era por los años 2000, y entonces yo empecé a pensar cómo me gustaría a mí vivir en el futuro cuando me tuviera que incorporar un poco al mundo del mayor. Y de esta forma pues se generó y nació Profuturo. Profuturo es proyecto de futuro, es decir, que es verdad que nos tenemos que adelantar a las necesidades para dar cobertura, pero no necesariamente tenemos que pensar que en otros países, y de hecho yo puedo decir que tengo la experiencia de unos críticos suecos que vinieron a ver Profuturo, y curiosamente cuando terminaron de verlo y tal, les dije, bueno, oye, ya lo habéis visto, y ahora decidme cómo lo veis esto con respecto a Suecia. Y tengo que decir con satisfacción que nos dijeron que lo habían visto pues muy parecido, pero en mejor. Lo cual quiere decir que ni esto va a ser dentro de 30 años, porque ya está, ni necesariamente nosotros tenemos que ser peores que los demás. En cuanto a las viviendas independientes o individuales, o depende de la edad, como se ha dicho en Estados Unidos, es verdad. Pero precisamente en España ahora estamos en lo que son ciudades para todas las edades, viviendas para todas las edades. Y ahí ya me meto, de hecho, para no consumir mucho tiempo, en lo que se llaman guetos. Evidentemente, claro que no se pueden hacer viviendas en sitios apartados. Nosotros concretamente, el centro este, que son 127 apartamentos, es en el centro urbano, quiere decir, en el casco urbano tenemos el autobús en la puerta, precisamente pues para que tengamos una convivencia con la gente que normalmente hemos convivido
todo el tiempo de nuestra vida. Nuestros hijos y nuestros nietos estén próximos. Es verdad que por necesidades, y como decía Paco, me parece que en Málaga se ha construido hace tiempo, y claro, pero eso está en las afueras, y eso sí que desarraiga, porque si además de estar lejos tenemos que pensar que el mayor deja de conducir, pues se desconecta absolutamente de la ciudad. Y esto es lo que hay que pretender, que los planes urbanísticos del futuro, y termino, los planes urbanísticos del futuro contemplen cuando se están haciendo esas urbanizaciones, que es así que se asemejan a los pueblos de antes, las urbanizaciones, pues cuando se vayan a hacer urbanizaciones en esos planes urbanísticos se hagan unos terrenos dotacionales precisamente para este tipo de construcción. Y de esa forma lo intergeneracional también funcionará. Los abuelos, los nietos y los hijos y todos juntos podrán convivir perfectamente. Bueno. ¿Sí? Perdonad, quería hacer un pequeño inciso a una cosa que ha dicho Felipe, que como persona mayor que ha pasado por este camino de desarrollar una cosa tan interesante como por futuro, lo ha dicho clarísimo. ¿Cómo quiero vivir yo el día de mañana? ¿Cómo me quiero hacer mayor? Eso es un problema que ahora mismo muchas personas no se plantean. Es una pregunta que no nos hacemos. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Y qué ocurre? Que al final, pues las personas llegan a un punto en el que o deciden por ellas, o directamente tienen un problema y tienen que tomar decisiones que a lo mejor no les gustan. Y el problema es que ahora mismo las personas no reflexionan, no se toman 10 minutos de su tiempo para pensar cómo quiero envejecer. Mira, yo quería hacer introducir una cuestión importante que creo que es la solvencia económica de las personas. Yo conozco el tema de pensiones, ¿no? Por el tema del campo donde yo me muevo, y realmente yo pienso que las personas que participan en este tipo de programas, en este tipo de proyectos, que son muy interesantes, me imagino que serán personas con cierta solvencia económica. No debemos de olvidar hoy en día cómo están las pensiones en España. Las pensiones mínimas estamos hablando de 600 y pico euros de lo que tiene una familia, personas, matrimonios que no tienen más de 600 y pico euros. ¿Cómo pueden, vosotros que conocéis, porque habéis puesto en funcionamiento este tipo de prácticas, cómo acceden a este tipo de proyectos? Has hecho una pregunta. No, me parece extraordinario. Precisamente esto es uno de los motivos por los que se hizo Profuturo. Vamos a ver, este segmento de la sociedad, como en todas las sociedades y en todas las edades, hay distintas capas sociales, evidentemente, y está el nivel medio del mayor, que está sensiblemente castigado en el sentido de dotaciones, en el sentido de acceder a una residencia pública, pues porque sus rentas pueden ser un poco más altas. Pero cuidado, esto no es elitista en ningún momento, absolutamente. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende cuando se hace un centro de estos, primero, el régimen de cooperativa, que siempre los costes son mucho más baratos, pero lo que se pretende es adaptar la vivienda a las necesidades que se tienen. Y muchas veces tenemos casas que nos sobran porque los hijos ya se han marchado, y tenemos casas más grandes que tienen más costes, que tienen más trabajo, y resulta que tienen un coste superior a lo que puede costar un apartamento de estas características, que es lo que necesitamos. Entonces, precisamente, porque las pensiones son las que son, si realizamos un activo, que es el de nuestra casa anterior, compramos una cosa que es más barata, pues tenemos que, con esa actualización de activos, tenemos con nuestra pensión y lo que hemos realizado, no solamente podemos vivir sin bajar mucho nuestro nivel de vida, sino que además incluso podemos ayudar a los hijos en estos momentos tan de dificultades. O sea, quiero decir que eso que podría ser una barrera de entrada muchas veces se constituye en un argumento precisamente para utilizar estos servicios. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema que yo comentaba anteriormente, que es el tema de la propiedad. En el sentido de la propiedad que tenemos los españoles, pues nos condiciona mucho los cambios. Y quieras o no quieras, tú estás proyectando un cambio. Perdón. Sí, porque yo siempre he vivido en una misma casa, en un mismo entorno, etcétera, y el proyectar un cambio me va a costar mucho. Eso siempre es traumático, evidentemente, pero claro, hay que pensar que a estas edades la alternativa, si no es esto, es una residencia, que también representa un cambio y muchísimo más doloroso de alguna forma, ¿no? Por lo menos yo lo entendía así. Esto
cuando uno entiende cómo le gustaría vivir, se pone en la cabeza de otras cuantas personas, no muchas, porque tampoco se necesita, en este caso son 127 apartamentos, pero y hay personas que quieren vivir así. El cambio precisamente es otro argumento por el que uno elige el sitio donde va a hacer el complejo, para no desarraigarse, para no marcharse muy lejos de donde ha vivido y ha convivido todo el resto el resto anterior. Esto no supone un cambio, lógicamente, y mucho menos a esta edad, un cambio de población, no supone muchas veces ni un cambio de barrio. Supone el que precisamente, y ahí sí que se tiene que hacer, las administraciones deben de hacer algo en ese sentido, precisamente para dotar de terrenos que se puedan construir estos sitios. Antes los terrenos dotacionales se utilizaban para escuelas, ahora no hay tantos niños. Se utilizaban para hospitales, hay demasiados hospitales en muchos casos, en distintos momentos. Y hay también, pues, muchas residencias en pequeños espacios de la población. Bueno, pues esto, precisamente, si en los planes urbanísticos, en cada urbanización que se haga, en cada plan urbanístico, dejan un terreno para hacer este tipo de viviendas, lo que hará es precisamente capilarizar mucho más el poder vivir dentro del entorno donde uno ha vivido. Pero entiéndeme, yo estoy actuando como abogado del diablo. No. No, te estoy poniendo todas las pegas. Claro, y a mí me encanta. Y a mí me encanta porque claro, esto es lo interesante del diálogo. Claro, pero es lo interesante porque todas estas pegas, que evidentemente las entiendo perfectamente, son las que nosotros nos hemos tenido que hacer. Tenéis que tener en cuenta que yo ya llevo trabajando en esto, pero digo trabajando para mí, que yo no trabajo para nadie, quiero decir, yo soy presidente de un consejo rector de una sociedad cooperativa, o sea que pero llevo 16 años planteándome todas esas cuestiones que se están planteando e intentando dar respuesta a cada una de ellas, con lo cual por eso creo que tengo respuestas a esas apreciaciones. Sí. No, yo te comento porque este es un tema que a mí pues siempre me ha gustado, pero es lo que comentaba ahí anteriormente. Oye, ¿quién con 40 años se plantea su futuro? ¿Quién con 50 años se plantea su futuro? El problema es que parece que las edades van a ser estancas y que no vamos a llegar, y por lo tanto no nos planteamos esas alternativas que quieras o no quieras, cuando te la planteas ya está en situación de crisis. Pues más nos vale, porque realmente nadie se lo va a plantear por nosotros, o sea que más vale que lo hagamos. Exacto, lleva toda la razón, Mariló. Todos planteamos pero mira, respuesta los retos y nos vamos planteando el futuro, pero efectivamente, como tú has dicho, cuando llega y las personas se enfrentan a llegar a un umbral de edad ya en el que tienen que pensar, y ahora que con un cierto tiempo efectivamente eso no se hace, pensamos en los hijos, en cómo dónde vamos a vivir cuando nos casemos, dónde vamos a vivir con nuestros hijos, pero ese punto llegado de y ahora dentro de unos años me voy a jubilar, ¿qué? Claro. No, pero la respuesta también a esta cuestión. Evidentemente a los 40 no se lo plantea uno, ni a los 50 tampoco, pero hay un paradigma que verdaderamente hay que abordarlo, y es que antes, cuando una persona se jubilaba, hace muy poco tiempo, cuando una persona se jubilaba, pues tenía una esperanza de vida de 7 años, 4, 5, 6, 7 años, pero hoy cuando una persona se jubila todavía le queda un cuarto de vida por delante, lo cual quiere decir que es verdad que a los 40 no, pero a los 65, cuando uno se jubila, todavía le quedan unos cuantos años para pensar en esto, pues porque la esperanza de vida en estos momentos está en 83 años, Sí, pero las dependencias empiezan a partir de los 78, 80, digo de media, por favor, que yo creo que es importante. Nos estamos centrando, creo que exclusivamente en el cohousing como un sistema, el tema del envejecimiento y cómo llevarlo de una manera más. Pero yo creo que también hay otras posibilidades. Yo creo que, por ejemplo, desde las administraciones, estamos en una situación de crisis de tal que ahora mismo plantearlo, no sé, dentro de unos años cómo será la cosa.
pero las personas mayores, yo soy director de un centro de personas mayores, que hay 16.000 personas mayores en este centro, es decir, acuden 16.000 personas mayores en un barrio de Málaga muy tradicional, muy céntrico, relativamente céntrico, y yo creo que hay una serie de redes sociales, de cuestiones institucionales, de apoyo a las personas para no sacarlas de su barrio, no sacarlas de su entorno, que yo creo que a la larga, yo creo que por ahí podían ir un poco también los tiros, ¿no? Trabajar en ese sentido, yo creo que es muy importante. Claro. Cuando voy en verano al pueblo de mi mujer, que es un pueblo muy pequeño de la provincia de Córdoba, estamos hablando, está en el norte, ya pegado a Ciudad Real, hay una pequeña residencia, entre comillas, que no tiene casi, bueno, no sé qué tipo de subvención tiene, realmente, allí hay 7, 8, 10 personas mayores que son cuidados por las personas del pueblo, se turnan, yo creo, que no digo que vayamos a atender a eso, pero yo creo que en las grandes poblaciones o en los lugares bastante poblados de este país, bueno, pues habrá que, de alguna forma, tener bastante imaginación y dedicar, por supuesto, dinero, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y con profesionales. Totalmente. También cambiar, por supuesto, las residencias tradicionales, las que tenemos, que también tendrán que ir cambiando. El funcionamiento, la estructura, el tema de la participación de los mismos residentes. No estamos hablando ya de las personas dependientes, que esta es otra cuestión, pero bueno, creo que Totalmente. Es un camino muy largo que tenemos. Lógicamente, el proyecto vuestro, quiero decir, que estáis realizando nosotros aquí en España, concretamente tú en Valladolid, eso a mí me parece fantástico. Yo, ahí el único inconveniente que veo es el tema económico. Yo visité, como ha comentado Carlos, este proyecto de Málaga, que por supuesto está a las afueras, lejísimo. Yo cuando fui allí dije, madre mía, y aquí una persona, por ejemplo, que no tenga un vehículo, ¿qué hace? ¿Cómo se mueve? Es decir, totalmente aislado, desarraigado. Yo decía, entonces, bueno, vosotros habéis tenido la suerte, lo habéis hecho en el centro de Valladolid, me imagino, ¿no? Y aquello debe ser, pero también el tema económico tira mucho. Las pensiones son muy pequeñas todavía, no quiero ya pensar en las no contributivas, las personas que también son personas mayores, con 370 euros de pensiones. Yo no sé cómo van a acceder este tipo de personas a ese tipo de vivienda. Eso es muy bonito. En la práctica, fantástico, y el diseño es precioso, y sobre todo esas sociedades tan avanzadas como Estados Unidos, como Suecia, como Dinamarca, donde eso parece que va como sobre ruedas, pero bueno, en España vamos a ponerlo en cuarentena, y sobre todo con lo tradicionales que somos nosotros, ¿no? Y como comentaba Carlos también con el tema del arraigo que tenemos al tema de la propiedad, que son muchos factores, ahí no es una cuestión sola, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer una parada para la publicidad, pero nada, es un minuto y seguimos charlando, que está la charla de lo más interesante. Publicidad y volvemos, el público de verano. En las tardes de Canal Sur Radio se reúne el público de verano. Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla a cualquier hora en canalsur.es. En nuestra página web podrás encontrar en todo momento la última hora de Sevilla. Noticias, vídeos, servicios, agenda. Recuerda, la actualidad de Sevilla de manera permanente en canalsur.es. José, que mi madre que me ha dicho que no me lava más la ropa allá en casa. Pero Javi, con la edad que tiene todavía está con tu madre, tío. Bueno, ¿y tú qué haces? En la autolavandería de Capuchino, con la mejor tecnología americana, tienes lavado y secado desde 6 euros. ¿Cómo es auto qué? Autolavandería Capuchino, la más grande de España. En la misma gasolinera de la Ronda, tu ropa, edredones, hasta equipaciones completas de fútbol. ¡Qué barbaridad! Oye, me lo apunto, ¿eh? Apúntatelo. Autolavandería Capuchinos, tu autolavandería en Sevilla. En casa, cada cosa en su sitio. Te ayudamos a ponerla en orden. A partir del 26 de agosto, kit puerta de paso con tapajuntas y manillas por solo 94,95 euros. Sí, 94,95. Y muchos más productos a un precio único. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Brico de Po, la solución en reformas y bricolaje. En Canal Sur Radio, Sevilla cuenta. Tus cosas, tu gente, tu cultura, tu día a día, tus equipos. Todo lo que necesitas saber está en tu emisora más cercana. En una radio en la que tú cuentas. Canal Sur Radio. Andalucía cuenta. Sevilla cuenta. Canal Sur Radio. Desde Cádiz, el público de verano con Salud Botaro. No sé si
si los oyentes nos dicen algo a través de las redes sociales y nos cuentan alguna experiencia personal. Pues nos preguntan, más que contarnos experiencias personales, algunas dudas acerca de este tema o alguna sugerencia, porque no hay ninguno de ellos, al menos de los que nos estén hablando hasta este momento, que haya tenido la posibilidad de vivirlo. Así que solamente una pregunta que me llama un poco más la atención y es con relación a cómo funcionan realmente esto de la cuestión participativa. ¿A qué se refiere? Que ponen, aquí una persona que pregunta si ponen dinero en común para los gastos como en una comunidad de propietarios. ¿O de qué manera se hace esto? ¿Hay una persona que se hace cargo de todo? ¿Esto cómo funciona? ¿Es como una comunidad de propietarios? Que si no es lo mismo que estamos haciendo todos los días. Yo creo que viene a preguntar que cuál es la diferencia, porque en una comunidad de propietarios también se hace así. La limpieza va a cargo de todos, las pinturas. Que ¿cuál es la diferencia realmente? La diferenciación de los servicios. Sí. Es decir, es verdad que podríamos entender que esto es una comunidad de propietarios, pero precisamente de lo que se pretende es que la unión de una serie de personas que tienen las mismas necesidades y que van a tener en el futuro las mismas necesidades, pues se reúnen y abaratan precios. Con esto contesto a que la cuestión de precio o la cuestión de dineraria no debe de ser discriminatoria, porque esto lo que busca precisamente es abaratar costes. Es decir, que todos los servicios necesarios para unas personas mayores lo compartan entre una serie de personas, pero no es que ponen todos el mismo dinero, no. Estos son unos servicios que lógicamente en una asamblea, porque esto al ser cooperativa, todas las decisiones se toman en asamblea, el Consejo Rector lo único que hace es ejecutar las instrucciones que le da una asamblea, pero en la asamblea se aprueban los servicios que se van a contratar, se aprueban los gastos que se van a hacer, y eso a partir de ahí pues entra como evidentemente pues como si fuera una empresa en donde hay unos gastos generales que se distribuyen entre cada una de las personas que participan de esos servicios. Entonces no, eso es, y claro, en una comunidad de vecinos pues tienen unas necesidades, que es la luz, el agua, el gas, las calderas, ¿no? Pero en esto también tienen servicios médicos, tienen lavandería, en estos tienen gimnasio, en estos tienen también asistente social, conserjería, todas esas cosas que son necesarias para que una persona mayor se sienta atendida. Y eso costaría muchísimo si lo hacemos individualmente. Cuando lo hacemos de una forma colectiva, se abaratan muchísimo los costes. Y si lo comparamos con lo que nos cuesta una residencia, que también sabemos lo que nos cuesta, cuando se hablaba de lo discriminatorio que es el precio, tenemos que pensar que las residencias, precisamente, las residencias privadas son caras y las residencias públicas no hay suficientes residencias públicas y que también tendremos, esto es una especie de copago, en definitiva, en otro sentido, y termino, pero es que me gusta dar contestación a estas preguntas que por ser esto muy novedoso, pues uno se las cuestiona. Cuando se está hablando de otras alternativas, evidentemente, hoy estamos hablando del cohousing, pero si hay otro programa en el que se puede hablar de ciudades amigables, hablaremos de ese otro aspecto que se ha contemplado, y es ciudades para todas las edades. Evidentemente que en el futuro la vivienda no será una vivienda que no esté suficientemente adaptada para que pueda vivir el mayor durante todo el tiempo. Estamos hablando de la nanotecnología y estamos hablando de las ciudades inteligentes. Quiere decir, en el futuro tendremos unas casas dotadas de unos medios tecnológicos que también nos facilitarán mucho la asistencia y todo esto. Pero hoy estamos hablando del cohousing. Es verdad que hay otras alternativas y tiene que ser una sociedad para todas las edades. No debe de ser, la edad no debe de ser un problema. Yo creo que la edad, en muchos casos, por las necesidades que tiene y la atención que se necesita, será la solución precisamente a que el crecimiento cronológico que va habiendo de la población de mayores no sea un problema de futuro, sino que vayamos dándole las soluciones, y por eso en estos momentos estamos trabajando con vistas a ese 38% de personas mayores que en el año 2064 se piensa que van a tener más de 65 años. Pues sí. Una cosa que quería hacer un pequeño inciso. La forma jurídica de cooperativa permite agrupar a las personas para compartir ciertos gastos y contratar cosas que de forma individual puedan ser mucho más caras. Desde contratar subastas de energía
para tener su energía más barata, la electricidad y por ejemplo el agua o otros servicios. O una DSL, por ejemplo. A una DSL, o incluso tener la posibilidad de que te puedan representar como colectivo, es decir, las personas mayores al final, al estar dentro de un colectivo, también están representadas y tienen una representatividad ante administración, ante estamentos públicos, ante cualquier persona que pueda hacerles cualquier tipo de requerimiento, con lo cual también les crea un entorno seguro el estar dentro de una cooperativa organizada y funcionando. Uh-huh. Yo no quiero ocupar mucho tiempo, pero intento transmitir algunas de las experiencias. Hay otra parte que se ha dicho, que es la participación, y lo que evidencia que esto es algo que verdaderamente abunda en el envejecimiento activo, es que precisamente estos colectivos de personas que saben cómo quieren vivir, pues sus experiencias, todo su background, todo lo que han vivido y todo lo que pueden volcar otra vez en la sociedad, en estos complejos lo pueden hacer. Por ejemplo, en nuestro complejo pues hay médico, que vive un médico y que ese señor pues da unos talleres de memoria. El señor que ha sido electricista, pues ese señor estará dando unos talleres de electricidad. Otros que saben encuadernar darán unos talleres de encuadernación. Quiere decir que la participación en esto, cada uno también participa y no se deja llevar de las necesidades, sino que aporta sus soluciones a las posibles necesidades que puedan tener otros. A eso se le llama participación. Una participación activa en el complejo de esta forma, aportando todas las experiencias y conocimientos que ha tenido a lo largo de toda su vida y las pone al servicio de los demás, claro. Mira, yo quiero preguntarle a José Luis y a Felipe, que identifiquemos qué paga una persona pues mensualmente. José Luis podrá tener los cálculos y yo tengo la realidad. Me imagino... Depende de lo que cada comunidad quiera tener, porque habrá comunidades que quieran tener muchos servicios y lo puedan mantener. Estamos hablando de una media, hombre, estamos hablando de Mira, estamos hablando de una comunidad de 30, 40 apartamentos, viviendas. No estamos hablando de 100 y pico, pero vaya. Yo digo en nuestro caso, para que en nuestro caso puede ser. Muy bien. Vamos a ver, hemos dicho que esto es una cooperativa, evidentemente cada uno tiene la propiedad de su apartamento. Cuidado que al ser cooperativa lo que tiene es una participación en el colectivo de la pero está perfectamente identificado en un apartamento con uso exclusivo y excluyente. Muy bien. Pero es importante que matice. ¿Qué precio, por ejemplo? Es que es muy importante. Eso yo creo que debemos, las personas que nos están escuchando, nosotros es importante que digamos, mira, pagar 100 y pico mil euros por por decir algo, por un apartamento. Y mensualmente pagamos 300, 400, eso es importante. Yo creo que debemos a toda la gente. Nuestro caso concreto son apartamentos de 1 y de 2 dormitorios. ¿De acuerdo? De un dormitorio 120.000 euros. De 2 dormitorios 140 me parece, estoy hablando ahora de memoria, pero en esta línea nos estamos moviendo. Y gastos mensuales, los apartamentos de un dormitorio 170 euros, apartamentos de 2 dormitorios 220. ¿Qué servicios entran en todo esto? Pues, no la comida, la comida no entra, cada uno se la puede hacer en su casa si quiere, o tiene un restaurante con unos precios, con un menú a su precio. Eso está fuera. Por eso cada uno se administra de una forma. Hay complejos de estos que lo que hacen es también incluir la comida. Nosotros intentamos individualizar al máximo para que cada uno se sienta también un poco independiente en sus necesidades. Entonces paga como son los gastos generales. En esos gastos generales, ¿qué entra? Conserjería 24 horas, servicio médico, servicio de enfermería, limpieza, gimnasio. Eso es, digamos, los servicios básicos que entran en ese precio. Luego cada uno puede ampliar los servicios porque las empresas que trabajan para darnos estos servicios tienen todo tipo de servicio geriátrico. Entonces la persona individualmente luego, si quiere, además que le hagan los pies,
pues la manicura y que le hagan un peinado especial, pues el peluquero se lo hace y él lo paga por su cuenta y ya está, ¿eh? Pero vamos, quiere decir, hay unos servicios básicos, por eso es optimizar mucho los precios, precisamente, o optimizar mucho los servicios y los recursos, precisamente para abatar precios, ¿eh? Entonces hemos dicho que 170 euros por una parte, 220 por la otra. Creo que es lo que paga una comunidad cualquiera de vecinos. Sí, lo que dice Felipe, al final depende de tener unos servicios básicos que entiendes que son los mínimos necesarios y luego a partir de ahí con precios especiales que lógicamente de cara a las personas que viven dentro las tarifas son más bajas, pero luego ya tú ya puedes ampliar todo el tipo de servicios que tú puedas necesitar, porque precisamente para dar libertad a las personas de utilizar lo que ellos quieran utilizar, pero darles la posibilidad de tenerlo accesible y a mano con unos precios más económicos que en la calle. Sí, yo creo que bueno, es una alternativa, como comentabais, pero como buen abogado del diablo, digo lo que decía el Guerra. Digo lo que decía el Guerra. Niño, cada cual es cada cual, ¿eh? Y en el tema este, realmente ese precio limita mucho a muchísimas personas. Si me estáis hablando, bueno, pues que las pensiones nuestras van desde 600 hasta 2.500, pues evidentemente la capacidad adquisitiva de hacer un desembolso de 120.000 euros. Claro, tienes que entender una cosa, hay personas que tendrán mayores capacidades y personas que tendrán menos, pero también tienes que entender que el modelo económico muchas veces depende del colectivo al que estás presentando en el proyecto, sí, por que eso, te pide por eso te el decía, proyecto. pero te voy a decir por qué. Ya, pero perdona que termine lo que te estoy diciendo. Hay ahora mismo bancas éticas, como por ejemplo pueden ser Triodos o Ciare, que este tipo de proyectos lo puedes plantear desde el momento en el que tú dices, bueno, pues tengo un colectivo de personas que tienen una capacidad económica que pueden hacer frente al gasto, ¿vale? Una línea de descuento, perfecto, pero a lo mejor hay otros proyectos que no, de personas que a lo mejor necesitas hacer una entrada para entrar en la cooperativa y luego depender de ir pagando unas cantidades al banco porque no dejan de ser un proyectos sociales, ¿vale? Entonces, depende del colectivo muchas veces el planteamiento económico que se pueda hacer del modelo. Y luego también depende también de la administración. Hay administraciones que a lo mejor te ceden o te dan la posibilidad de cederte un suelo, de entrar en un concurso para conseguir un suelo con una cesión o con otro tipo de forma jurídica ventajosa, y a lo mejor ellos te ponen incluso las condiciones y te dicen, vamos a ver, aquí tiene que haber unas personas que tienen que tener estas necesidades, que tienen este perfil y estas personas son las que van a optar a este desarrollo. En base a eso, tú haces el estudio económico y haces la viabilidad del proyecto, porque eso es muy importante. Estudiar la viabilidad del proyecto es importantísimo. Esto no solamente tiene que funcionar una generación, tiene que tener continuidad en el tiempo, y por eso es muy importante que no sea gueto, que no desarraiga a las personas y que tenga conciencia de empresa, entre comillas, como ha dicho Felipe. Tiene que funcionar y tiene que dar servicio, si no, no tiene sentido. Sí, tiene que optimizar recursos. O sea, como optimización de recursos, pues me parece pues muy buena esta. Conociendo a la gama de tan extensa de personas en la tercera edad, pues este tipo de hábitat está limitado a un colectivo determinado. Pero también tienes que entender que hay personas que a lo mejor no tienen capacidad, que deben de la administración debe de atender esas necesidades. Sí, pero aquí estamos siempre con el tema de la administración. Y el futuro. La administración no se puede, no puede echarse a un lado, porque el problema lo tiene ahí. Los anglosajones lo tienen clarísimo, nunca cuentan con la administración. Claro, pero entre otras cosas la sanidad es privada, Carlos, todo es privado. Los anglosajones no cuentan con la administración porque tienen unos medios económicos importantes, pero en España con las pensiones que tenemos, mientras no estemos subvencionados, tú me cuentas a mí cómo puedes hacer que probablemente este tipo de viviendas, este tipo de propiedades sea muy interesante hablando a 30, 40 años. Si ahora mismo prácticamente en España
poquito, pero quiero decirte, con el tipo de pensiones que tenemos en España, si no tienes subvenciones para terreno, para poder hacer, para alquileres probablemente en vez de para propiedades, para cualquier tipo de cosa esta, es impensable. Yo creo que el 80-90% de la población mayor queda fuera. Hombre, yo te hablo del colectivo que yo trabajo. Por eso, claro, por eso estaba diciendo que en el futuro, pero en un futuro inmediato, no lo veo a tan largo plazo, en un futuro inmediato, yo entiendo que en los planes urbanísticos, cuando se vaya a concebir una zona en donde se van a hacer viviendas y todo esto, deben de dejar una parte de esos terrenos precisamente para construir estas cosas, como antes se construían escuelas y antes se han construido, y donde se construyen los hospitales y donde se construyen tal, bueno, pues una serie de terrenos precisamente para esto. Eso abarata mucho el terreno, que es lo que más encarece una vivienda, fundamentalmente, lo cual quiere decir que si se les dota de terrenos, pues evidentemente los costes serán los costes que sean los costes de construcción. Y que a la administración no le supone ningún gasto. Es decir, claro, hacer por eso el digo gasto, al contrario. Del terreno, claro. Sí, al contrario, porque le sirve también para hacer otro tipo de... No, hombre, y vas a abaratar, en definitiva vas a abaratar muchísimo de los costes que tiene la administración con las personas mayores, y que eso está claro. Y que probablemente una iniciativa fantástica, y a mí no me cabe la menor duda, porque ya te digo, yo es que lo vivo a diario, yo llevo 35 años trabajando con personas mayores y conozco muy bien este tema, pero a día de hoy es impensable que la mayoría de los mayores puedan acceder. Pues a ver si alguien en la administración tiene un bolígrafo y un papel y está tomando nota de lo que estáis diciendo, porque habéis resuelto aquí el tema bastante bien, yo creo, ¿no, Salud? Yo creo que sí, vamos, yo estoy aquí que no digo nada, Mariló, y estamos los dos dejándolos que resuelvan los temas. Exactamente, claro que sí. Necesitamos otro programa. Pues sí que necesitamos otro programa, pero este se acaba, así que yo voy a tener que... Yo siempre hablo para interrumpir. Lo lamento, pero no me queda otra. Bueno, vamos a ir despidiendo ya esta charla. José Luis Suárez Mielgo, ha sido un placer tenerle. Buenas tardes. Lo mismo digo, muchas gracias a todos. Felipe Martín Moreno, también ha sido un placer. Hasta siempre, buenas tardes. Encantado, muchas gracias. Manuel Prieto, hasta luego, buenas tardes. Vale, hasta siempre, un saludo. Y Carlos de Linares, también le despedimos. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, hasta luego, un fuerte abrazo. Bueno, Mariló, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más, mañana otro tema, pero este tiempo de sobremesa se hace corto, ¿eh? Vamos a tener que poner otra cafetera, ¿eh? Y nosotras vamos a ir pensando ya, como dicen que hay que empezar a pensarlo pronto, a ver qué vamos a hacer nosotras ya, ¿eh? Pues sí. Para cuando nos llegue el momento. Vamos a ir buscando... Que ya para nosotras ya no va a haber ni jubilación ni va a haber nada. Estaban hablando de las pensiones. ¿Tú crees que a nosotras nos va a llegar ni nada? Yo vamos a ir buscando ya un terrenito baratito en algún sitio, ¿no? Yo creo que sí, que será lo mejor que podamos hacer, Salud. Hasta mañana. Hasta mañana, Mariló, chao. Ana 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 Mariló, chao.